asserted with no pride. I live in humility. Is there anyone to side with me? Yes, sincerity will gather up its recruits, and we will soon taste its fruits. Pues Luis Riel es un personaje histórico de una época importante en Canadá, que es, pues justo Canadá nace en 1869, como que se crea la Confederación Canadiense. Y todavía hay provincias, que hoy son provincias que todavía no formaban parte. Entonces, él es el padre fundador de Manitoba, que es pues una provincia al noroeste de Canadá. Y él fue un defensor de los derechos, sobre todo de los indígenas canadienses. Luchaba porque se respetaran las tierras y se respetaran las costumbres de los indígenas, que son los primeros pobladores de Canadá. Él hizo una lucha, él es metis, es decir, una mezcla justamente entre los blancos colonos y los indígenas que ya vivían ahí. Y entonces él hizo una lucha pacífica porque se respetara la tierra. El gobierno canadiense de ese momento no hizo caso y entonces al final su lucha era pacifista, decidieron tomar las armas. Eso fue en 1870 en Manitoba, y ahí luego él tuvo que huir y durante un tiempo estuvo en el exilio en Estados Unidos. Su cabeza tenía precio, pues, y en 1885 de nuevo lo buscaron un poco más al noroeste de Canadá, en Saskatchewan. Lo buscaron de nuevo los metis que se habían ido de Manitoba, se habían exiliado, digamos, por la persecución que había, y le pidieron que los defendiera. Entre tanto, él tuvo visiones mesiánicas y escuchó a Dios, que le dijo: tú eres el profeta del nuevo mundo, eres el profeta de los metis y tienes que defenderlos. Entonces él fue lo que hizo, lo tomó como una misión de vida, y entonces vuelve a hacerle un movimiento de resistencia, que en su momento se le llamó guerra, pero hoy en día ya se conoce como resistencia. Y, y, y ahora sí lo enjuiciaron y lo condenaron a muerte. Y la película justo trata de ese momento, a partir de que lo condenan a muerte hasta que lo ejecutan. En resumen, se podría decir que es como un Che Guevara canadiense, digamos. Yo lo que quería hacer era un retrato del personaje. Y creo que cuando quieres retratar a alguien, es mejor poner límites como claros, temporales y espaciales, porque son pocas las películas que logran hacer un retrato de un personaje y que sea biográfico. O sea, que te cuenten toda la vida del personaje desde que nace hasta que muere. Y yo creo que se logra, es como en pintura un poco. Si haces el retrato de una persona, pues lo haces de un momento, ¿no? Con una luz en especial, a una edad en especial. Y yo sentí que ese momento de Louis Riel eh, mostraba, mostraban, pues los últimos días siempre son como la última parte de la vida de alguien, siempre es como muy reveladora, creo, como que se revela la gran parte ya de la personalidad, y se le muestra como en un momento pues de mucha como búsqueda interior, meditación, de él estar con él mismo. Ya no es el hombre político que está luchando, que está convenciendo a la gente, que trae que trae con él pues mucha gente que lo sigue. Ya es realmente él confrontándose a sí mismo. Entonces esa parte pues sentí que podía ser reveladora realmente de la persona del personaje, valga la redundancia. Y, eh, y el lado profético me interesé porque en Canadá se le conoce a Louis Riel sobre todo como el jefe metis, el jefe mestizo, el político,
es muy controversial su figura, entonces algunos lo consideran como traidor, otros lo consideran como héroe. Últimamente ya se ha reivindicado mucho más su figura más como el héroe, como el mito, el padre fundador de Manitoba, pero de lo que no se habla es de su lado profético, sí, como que esa parte parece que no se quiere revelar. Entonces yo, pues pensando en que el cine muchas veces busca arrojar luz en partes todavía que no se conocen o más oscuras, pensé que justo la parte profética de Louis Riel era interesante revelarla, y tú descubres en sus textos que claramente él sí se consideraba un profeta, o sea, no es algo ligero, era realmente su misión de vida. Y, y los profetas muchas veces aparecen en las civilizaciones cuando hay una crisis muy profunda. Y los indígenas en ese momento en Canadá estaban confrontándose realmente a un exterminio, a un genocidio. Y por eso yo creo que aparece también la figura de Louis Riel en ese momento. Por eso también lo quise escoger, y porque me interesó mucho hacer el retrato de un profeta, como que es en cierta forma pues un ser muy humano, pero que tiene también algo de sobrehumano, bueno, y la parte espiritual también como que me interesa mucho. Sí, lo primero fue un poco pues leer biografías de Louis Riel. Entonces ahí yo tuve una relación con mi padre, con el historiador John Mayer, eh, este, que él me iba diciendo un poco como que leer, porque él desde los años 70 él está fascinado por esta figura de Louis Riel, que en cierta forma pues hace eco también con otros momentos de la historia ha estudiado, por ejemplo con la cristiada en México, en donde también se trata de una lucha desigual, un poco como David contra Goliat, campesinos mexicanos que se levantan en armas contra el gobierno de México, y que ellos luchan por su fe también, entonces, y por su territorio, por su tierra también. Entonces, pues ese paralelismo con Louis Riel, pues a él como que le gustó mucho también. Entonces, en cierta forma, me comparte su pasión por el personaje, en cómo me lo platica también, y las recomendaciones que me hace de su lectura. Lo que yo sí le hice descubrir fueron los escritos completos de Louis Riel. Yo ahí investigando vi que los habían publicado y él no los conocía. Son 5 tomos, más o menos cada tomo tiene 350 páginas, entonces ahí sí yo me los eché todos. Y justo la parte la parte cuando Louis Riel está preso es muy, muy completa. Realmente es como un diario de prisión. Entonces me ayudó a mí justamente a estructurar un guión que siguiera un poco casi el día a día de Louis Riel, y creo que también el hecho de seguirlo en su día a día eh, sirve también para que el retrato pues, sea como muy humano también, un poco en su cotidianidad, y pues identificarnos con él también en cierta forma. Entonces eso fue como utilicé pues los documentos de Louis Riel, ¿no? Poder ver las letras que él se escribía con su madre, con su esposa, eh, y también sus revelaciones proféticas, sus sueños, la poesía que él escribía también. Y yo me basé mucho en sus escritos también porque en el momento en que decidí que como que la arista principal que yo iba a abordar era la del profeta, o sea, el profeta está muy asociado a la palabra, y por eso también como que yo me basé muchísimo en la palabra de Louis Riel, y como que quería que fuera un retrato fiel del personaje, pues qué mejor que a través de sus palabras. Sí, 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 justamente es una entrevista que existe, que le hizo este periódico anglófono de Montreal, el Star, y yo encontré la entrevista. La entrevista está en el mismo libro también de las obras completas de Louis Riel.
Ya el trabajo más bien fue como de edición, de qué pedazo de la entrevista es el que más me interesa para los propósitos de la película, pero realmente todo el material de la película es como muy documentado, muy fiel. Algo también como que me hizo adentrarme en esta etapa también, es que yo me he dado cuenta que en mis películas muchas veces está el tema del encierro también y de la liberación final. Eh, entonces, otra influencia muy grande, la influencia más grande cinematográfica que hubo en la película de Louis Riel fue el cine del director, el cine y los escritos del director francés Robert Bresson, pues que es uno pues de los pocos cineastas que podemos usar su nombre como un adjetivo, al igual que decir lynchiano o felinesco, podemos decir también bressoniano. Y porque él inventó realmente un lenguaje muy único, cosa que en el cine es dificilísimo lograr realmente una voz tan única. Y él, por ejemplo, trabajaba con actores no profesionales, que él les llamaba modelos. Él quería eh, separar mucho el cine del teatro. O sea, no quería que el cine fuera un hijo bastardo del teatro. Quería realmente buscar cuál era lo esencial del cine, la imagen, el sonido. Y él, por ejemplo, tiene un libro que se llama Notas sobre el cinematógrafo. Él el cine lo llamaba el cinematógrafo, eh, por la importancia de la máquina, de la cámara, pues. Y entonces yo leí mucho, es un libro muy recomendable, muy chiquito, y él escribe mucho como cuáles son como sus máximas a la hora de realizar películas, cómo trabaja con el sonido, y una de las cosas que él siempre, que él escribe es, no agregues cosas, mejor quita cosas. Y en ese, yo pasé por muchas versiones del guión de Louis Riel, pero en algún momento, también por dificultades de producción, el cine siempre pues tiene que ver también mucho con la producción. En un momento yo me decidí por irme a la versión más esencial que pudiera de Louis Riel, hacer la película más barata que pudiera también. Y, y, este, y entonces ahí fue cuando yo entré como en esta cosa medio bresoniana, de seguir un poco como las enseñanzas de Bresson. Eh, y fue ahí que empecé a despojar el guión de lo más que pudiera. Y, y obtuve un guión realmente con muchísimo diálogo, muchísima voz off. Y ahí me acordé de otra cosa que menciona otra cineasta, que es Lucrecia Martel, donde ella dice que sus guiones son principalmente sonoros, el sonido, que ella sabe cómo va a sonar su película, lo que no sabe todavía es cómo se va a ver. Y ella, por ejemplo, tampoco hace storyboards o tiene muy claro cómo va a filmar la película hasta el momento en que llega casi, y que ella tiene los elementos, los actores, la luz, etcétera. Y yo funcioné un poco parecido también. No hice storyboards, y entonces decidí mucho dónde poner la cámara, ya ahí en el set. Y otra cosa que creo que le da esa intimidad a la película y ese minimalismo es que fuimos solamente 4 personas que hicimos la película: un fotógrafo, un sonidista, un asistente de producción y yo, le hice de director, de productor y de actor en la película también. Entonces eso nos permitió, eh, pues esa intimidad que te digo, esa libertad un poco, y de poder sacar las cosas muy rápido también. Y con el fotógrafo lo que intentamos también fue que nunca se repitiera una misma angulación dentro de la celda de Louis Riel, y lo logramos. Entonces es como extraño que en un espacio de 3 metros por 2 metros, donde sucede el 75% de la película, logres no repetir un plano. Y bueno, había como una luz muy hermosa que entraba, como que fue una buena locación también, y una buena época del año donde teníamos como una luz muy hermosa que
pues que nos daba en cierta forma la presencia divina a la que tanto pues hace alusión Luis Riel durante toda la película. Siempre él se está refiriendo a Dios, se está encomendando a Jesucristo, etcétera. Y pues yo quise darle eh, como esa presencia divina a través de la naturaleza. También, o sea, como que el blanco y negro en realidad al espectador le hace imaginar los colores, o sea, como que él le tiene que poner de su parte, o como cuando filmas nada más una mano, tú tienes que imaginar todo el cuerpo. Eh, También eso como que es importante, también lo dice Bresson, también como de filmar la parte para que el espectador imagine el todo, ¿no? Y el blanco y negro a mí me hizo mucho sentido también por la época, como que las fotografías de esa época que conocemos son en blanco y negro, pero también porque Luis Riel hablaba mucho en términos de lo blanco, o sea, él estaba como buscando esa pureza. Tiene este poema donde habla de la nieve y de cómo mantenerle el color blanco de esa nieve, cómo mantener la pureza, eh, él está con esta búsqueda como de llegar lo más limpio posible, que su alma llegue lo más limpia posible al paraíso, digamos. Entonces él se está como despojando de sus culpas, de sus miedos, etc. Y por otro lado está la injusticia, o sea, como que es una película también que muestra mucho eh, como lo bueno y lo malo, ¿no? Como la justicia, la injusticia, la mentira, la verdad, lo puro, lo impuro. Sí, pues fue mi, mi primera experiencia como actor. eh, y me animé en cierta forma porque yo tenía como la misma edad de Luis Riel en ese momento. Lo conocía mejor que creo que cualquier actor, porque yo llevaba 10 años trabajando ya en ese proyecto. Había leído más de 10.000 páginas, había escrito y reescrito el guión, había soñado con esta película. Ya tenía yo un grado como muy grande de identificación con el personaje, y es un personaje que yo admiro también. Y quería yo hacer un retrato muy digno de él, digamos. Eh, y, y con esto que te digo también de hacer la producción lo más ligera posible, dije, pues qué mejor que yo también sea el actor. Y, y- y en cierta forma no es una actuación clásica dramática, yo en cierta forma estoy como prestando mi cuerpo casi como un medio un poco, o sea, como que las palabras de Luis Riel entraran a través de mi cuerpo, salieran a través de mi voz, pero es como si yo le estuviera prestando un poco un cuerpo a Luis Riel. Entonces, más que interpretar, yo lo entendí como una encarnación, casi casi, de Luis Riel. Entonces, bueno, me dejé la barba porque las últimas fotos que tenemos de Luis Riel tiene como una barba muy grande. Él también como su animal totémico o simbólico era el bisonte, que tiene también como esta barba. Y la verdad es que no intenté hacer demasiado. O sea, realmente fue como estar ahí, respirar, decir los textos sin mayor entonación, una especie de cosa más como meditativa, más neutral. Pero sí fue muy misterioso y muy sorprendente que por momentos me ganaba la emoción. O sea, no era algo que yo buscaba, pero de pronto, sobre todo en escenas donde yo eh, convivía con otro personaje, donde no estaba solo Luis Riel. En ese momento, cuando me dejaban solo, como que hubo 3 escenas donde se iban los personajes y yo me ponía a llorar, pero no era algo como que yo hubiera planeado, ni que estuviera en el guión. Entonces ahí sí fue como muy misterioso, como pues te empiezas a volver vulnerable también y empiezas a realmente sentir las cosas que él sentía, esa profunda pues soledad, ese miedo a la muerte también, ese miedo a dejar a su familia sin nada también, porque eran pues, realmente muy, muy pobres, ¿no? O sea, la mujer estaba enferma, vivían en condiciones terribles, ¿no? Entonces, pues una gran experiencia. No sentí presión de rendirle cuentas a nadie o de estar actuando para otro director.
y lo más divertido era poder decir el corte frente a cámara. Eso era como muy chistoso.